Muy buenos días, amigos, ¿cómo están? Mire qué hermosa, realmente hermosa mañana Dios nos da en su gracia. Todas las personas, cuando buscamos a Jesús, lo hacemos con una razón, con un motivo distinto. Y Jesús en su caminar se encontró con muchas personas. Hoy vamos a ver particularmente dos personas totalmente distintas una de otra que le buscaron con diferentes razones. Leo para ustedes en Lucas capítulo 7, versículo 36 en adelante, y dice así: un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a comer a su casa. Jesús aceptó y se sentó a la mesa. Una mujer de mala fama que vivía en aquel pueblo supo que Jesús estaba comiendo en casa de Simón. Tomó un frasco de perfume muy fino y fue a ver a Jesús. La mujer entró y se arrodilló a sus pies, y tanto lloraba que sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús. Después le secó los pies con sus propios cabellos, se los besó y les puso el perfume que llevaba. Al ver esto, Simón pensó: si de veras este hombre fuera profeta, sabría que lo está tocando una mujer de mala fama. Aquí tenemos a los dos personajes. El primero de ellos es Simón. Simón era un fariseo. Ya hemos hablado de este grupo religioso y hasta político de buena clase social, que ellos presumían de su conocimiento de la ley, pero que hemos visto ya ellos no reconocían a Jesucristo como el Mesías. Al contrario, buscaban ocasión para criticarle y condenarle. Este Simón, todavía no entendemos sus razones, pero él invitó a Jesús a su casa. Y Jesús, tampoco entendemos sus razones, pero Jesús aceptó ir a comer a la casa de este Simón. Por ser fariseo, entendemos que realmente él no creía en Jesús. Probablemente fue por curiosidad que lo quiso invitar para conocerlo de cerca. Pero dice que estando en casa de Simón el fariseo, llegó una mujer que el pasaje dice únicamente que era una mujer de mala fama o una mujer pecadora. Podemos suponer qué tipo de pecado, pero bueno, el pasaje no lo dice y mejor no lo mencionamos. Simplemente era una mujer de mala fama. Y recuerde usted que en los tiempos de Jesús, bueno, no existían las mesas, sino ellos realmente se acostaban en el piso, normalmente sobre un cojín del lado izquierdo, y ponían sus piezas a la parte de atrás. Y esta mujer llegó a la casa de Simón, y cuando se enteró que estaba Jesús ahí, pues se metió a la casa, se introdujo, vio a Jesús y se puso sobre sus pies. E inmediatamente empezó a llorar, y dice el pasaje que lloraba tanto que enjugó los pies de Jesús con sus cabellos y los secó, y luego llevaba un frasco, dicen otras versiones, un frasco de alabastro. Era un recipiente de piedra transparente, pero era un perfume muy caro, y ella lo vació sobre los pies de Jesús. Y este Simón el fariseo, obviamente pues se molestó de la presencia de esa mujer, y lo primero que hace es criticar a Jesús y le dice, está pensando él, dice: si de veras este hombre fuera profeta, sabría que lo está tocando una mujer de mala fama. Ya fuera que si Jesús fuera profeta, ¿por qué se dejaba tocar por una mujer de mala fama? Y si Jesús no se daba cuenta de la clase de mujer que lo estaba tocando, pues entonces no era un profeta. Ahí empezamos a notar la actitud que tenía Simón frente a Jesús. Realmente no lo invitó a su casa porque creyera en él, porque quisiera confiar en él, porque quisiera conocerle. Simplemente lo invitó para, como dicen, para conocer al enemigo. Por otro lado, vemos a una mujer que aun cuando era una mujer y que no era bien recibida en esa casa, ella no le importó. Algo había en su corazón que quería estar cerca de Jesús, y cuando llegó con él simplemente lloró, enjugó sus pies y los perfumó. Así es que dice que Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Te escucho, maestro, le dijo Simón. Dice: dos personas le debían dinero a un señor, una le debía 500 monedas de plata y la otra solo 50. Como ninguna de las dos tenía con qué pagar, el señor les perdonó a los dos lo que le debían. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál de las dos estará más agradecida con ese señor? Si lo ponemos en pesos mexicanos, probablemente estamos hablando que las 500 monedas de plata serían como unos 650 mil pesos. Y obviamente el de 50 monedas, pues como unos 60 mil pesos. La ilustración que Jesús está usando es muy clara. Es decir, una persona debe más de 600 mil pesos, el otro solamente debe 60. Y al que le debían, pues dice que no tenían con qué pagar, y les perdonó a ambos la deuda. Y la pregunta que Jesús le hace a Simón: Simón, pues ¿quién crees tú que estará más agradecido con el que les perdonó la deuda? Y Simón lo dice bien: bueno, el que debía más está más agradecido.
Y entonces Jesús regresa a Simón y le dice, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, tú no me diste agua para lavarme los pies. En cambio, me los ha lavado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso. Ella, en cambio, desde que llegué a tu casa no ha dejado de besarme los pies. Tú no me pusiste aceite sobre la cabeza. En cambio, ella me ha perfumado los pies. Me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya son perdonados. En cambio, al que se le perdonan pocos pecados, ama poco. Qué gran lección, qué hermosa ilustración la de Jesús. Porque obviamente en los tiempos de Jesús había ciertas costumbres. Una de ellas es que cuando una persona llegaba a una casa, lo primero que se le hacía es que se le daba un recipiente con agua para que esa persona pudiera lavar sus pies. Y dice Jesús, cuando yo llegué ni siquiera me ofreciste agua para lavarme mis pies. Probablemente los pies de Jesús estaban sucios. Y esta mujer que llega a enjugar sus pies, pues estaba tocando los pies sucios de Jesús. Y Jesús dice, esta mujer no ha dejado de llorar y con sus lágrimas ha limpiado mis cabellos. Otra costumbre que había al entrar en una casa es que te recibiera el anfitrión y te diera un beso en la mejilla. Dice, tú ni siquiera me diste un beso en la mejilla. Sin embargo, esta mujer no ha dejado de besar mis pies. Otra costumbre era poder ungir la cabeza del visitante con aceite para refrescarlo. Y bueno, para limpiar su condición de la que venía en el camino. Y dice, en cambio ella ha vaciado perfume sobre mis pies. Y dice, ella me ama mucho porque sabe sus muchos pecados y han sido perdonados. En cambio tú no te sientes perdonado porque pues seguramente tú crees que no tienes pecado. Y aquí entramos entonces en el tema de que los fariseos, ellos creían, ellos presumían que ellos conocían la ley de Dios y que ellos la obedecían. Y porque la obedecían, ellos se sentían merecedores, ¿no? Ellos sentían que ganaban el favor de Dios. Queridos amigos, tenemos dos actitudes de dos personas totalmente distintas. Una que se cree una buena persona, una que cree que por sus méritos, que por su conducta, pues realmente no necesita del perdón de Dios. La otra, una mujer que obviamente era de mala fama, que era una mujer pecadora, ella se reconocía como una mujer pecadora. Pero ella lo que hace es que reconociendo su condición, ella va ante Jesús rogando de su misericordia. Y Jesús puede entender el sentimiento de arrepentimiento, la actitud de arrepentimiento que hay de esta mujer y su actitud humilde ante él, reconociendo que él era Dios mismo. ¿Por qué? Porque una mujer, bueno, no iba a enjugar los pies de cualquier hombre o a besar los pies de un hombre o a poner un aceite caro en los pies de cualquier hombre. Lo haría porque estaba reconociendo que él era el Mesías. Así que aquí de manera muy rápida tenemos dos actitudes frente a Jesús. Uno, de aquel que se cree que es buena persona y no necesita del Mesías. Aquel que se cree que por su conducta merece que Dios lo premie, lo bendiga y lo prospere. Y entonces no reconoce que tiene pecados delante de Dios. El otro, una mujer que sabe que es pecadora, que necesita del perdón de Dios y va con Jesús para rogar de él su misericordia y su perdón. Querido amigo, querida amiga, ¿cuál es tu actitud frente a Jesús? Hoy día es muy común de personas que cuando hablamos con ellas le dicen, pues es que yo no soy pecador, yo no tengo de qué arrepentirme, yo soy buena persona, yo a todo el mundo ayudo, a nadie le hago mal. Y nunca buscan arrepentirse de su actitud frente a Dios. Recuerde usted que nosotros las personas catalogamos, hacemos una clasificación de pecados y hablamos de pecados grandotes y pecados chiquitos. Entonces pensamos que nosotros no hacemos pecados grandotes y que los chiquitos no necesitamos de los cuales arrepentirnos. Pero recuerde usted que en la Biblia todos somos pecadores y el peor pecado que puede haber, si hubiera una clasificación, es el pecado en donde nosotros somos soberbios delante de Dios, en donde simplemente no reconocemos que hemos ofendido a Dios, que le desobedecemos de continuo y simplemente no buscamos su perdón. Así que si algo podemos hacer hoy día es darnos cuenta que Simón el fariseo nunca recibió de la gracia de Dios, nunca recibió el perdón de Dios, quedó fuera del reino de los cielos. La que recibió el perdón, la que fue incluida en la familia de Dios, fue esta mujer que buscó en arrepentimiento el perdón del Señor Jesús, quien se lo dijo, mujer, tus pecados están perdonados. Y una vez más los invitados empezaron a preguntarse, ¿cómo se atreve a perdonar pecados? Porque no creían que Jesús era Dios y que Él podía perdonar pecados. Querido amigo, querida amiga, te invito a que juntos vengamos ante Dios y oremos. Y en una oración confesemos nuestro pecado y le pidamos perdón y le pidamos de su gracia para ser incluidos
en su familia. Vamos a orar. Padre, gracias por esta hermosa enseñanza que nos narra el evangelista Lucas. Podemos ver en Simón una actitud equivocada. Buscó a Jesús, pero buscó para criticarle, para juzgarle. En cambio, esta mujer que se reconocía que era una mujer que te había fallado en su conducta, en su forma de vivir, buscó a Jesús creyendo que Él podía darle perdón de sus pecados y buscó para llorar, para mostrarle su arrepentimiento. Hoy día nosotros, Señor, nos abrazamos de Jesús buscando su perdón, buscando porque reconocemos que somos pecadores, porque de muchas maneras hemos ofendido a Dios, de muchas maneras le hemos desobedecido, principalmente en nuestra actitud egoísta, en nuestra actitud soberbia, en nuestra actitud fría delante de la persona de Jesús. Pero nosotros hoy queremos abrazarlo, queremos abrazarnos de tu misericordia y queremos pedirte que tú nos perdones. Que reconocemos en Jesucristo a Dios mismo hecho hombre y que Él es el que está en la capacidad de perdonarnos, tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados. Por lo tanto pedimos que en el nombre de Jesús nuestros pecados sean perdonados para que podamos estar en paz. Te amamos porque reconocemos que no son 50 monedas de plata, son 500 monedas de plata las que debemos. Queremos encontrar tu perdón. Danos de tu gracia en este día, lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, esta es palabra de Dios. Nos vemos el día de mañana. Un abrazo de su Iglesia Cristiana Península Viva.